Ah, ok. Ahorita voy a empezar a dejarlos ingresar a todos de madrazo. A ver. Ok, vamos a esperar tantito a que ingresen los demás y seguimos. ¿Vale? Ahorita por el momento voy a mantener mi cámara apagada. Cualquier cosa que se empiece a cortar, igual me dicen, ¿sale? Sí, Sí, maestra. maestra. Vamos a, vamos a dar inicio. Tenemos 23. Ok, creo que sí, ya estamos todos, ¿verdad? Sí, listo. Ok. Vamos a hacer ahorita un pequeño resumen. Cualquier cosa les vuelvo a repetir que se corte, me dicen. O igual, voy a mantener un ratito apagada mi cámara. Vamos a trabajar con esta diapositiva. Ya se las había enviado, pero antes, bueno, vamos a recapitular. La primera clase, comentábamos, ¿verdad?, que se tiene que hacer una investigación en esas 48 horas después de que, pues obviamente, ¿verdad?, hemos sido contratados, ¿sale? Desde el momento en el que nos contratan, nos van a dar cierta información. Para esto, pues obviamente tiene que ser un familiar el que se va a poner en contacto con nosotros. Ese familiar nos va a contar, ¿verdad? Parte de, ya posteriormente nosotros nos vamos a trasladar, ya sea al lugar, si nos queda cerca o si tenemos ayudantes, si tenemos algún pasante, si tenemos socios, bueno, pues se divide el trabajo, ya habíamos acordado, se dirigen al lugar de los hechos. Igual nosotros tenemos que dirigirnos a la comandancia para poder, en este caso, hablar con el imputado y pues decirle, ¿verdad?, que nos tiene que contar la versión de los hechos, tal cual sucedieron las cosas, sin ocultarnos nada, siempre pues diciéndole, ¿verdad?, de las posibles consecuencias que pueden llegar a haber en caso de que nos mienta y que incluso nos cuente todo, 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 todo a detalle, ¿sale? Porque un pequeño detallito, un pequeño dato puede cambiar, pues en este caso, toda la situación. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad? Recuerdan también que comentábamos que tanto podemos proponerle al Ministerio Público actos de investigación, pero obviamente él va a estar ocupado, ¿verdad? Tratando de buscar información que en este caso sirva para, pues, sostener, pues, la teoría, por así decirlo, que ellos van a manejar o su carpeta de investigación. Y pues lo que nos quedaría a nosotros, pues, es en este caso llevar a cabo nuestra investigación de campo y únicamente
¿Qué hacemos? Bueno, aportamos, ¿sale? Aportamos para que todo eso sea considerado en la carpeta de investigación, en este caso del Ministerio Público. Ahora bien, también comentábamos de un ejemplo. En el ejemplo decíamos, ¿verdad? Que pues ahora sí que en primer lugar tenemos la versión de pues lo que nosotros vamos a investigar. La vez pasada comentábamos que eran unos chicos, ¿verdad? Que se encontraban en un partido de fútbol. Cuando terminó, estos pues ya se estaban tomando unas cervecitas. El entrenador les dijo, ¿verdad? Que tuvieran mucho cuidado porque pues iban a trasladarse a sus casas y que no anduvieran en lugares donde pues no debían, ¿verdad? Para evitar que les sucediera algo. Después comentábamos que estos pues se quedaron, ¿verdad? En un parque donde decidieron convivir, donde decidieron seguir tomándose unas cervecitas. La señora de la esquina, tía de uno de ellos, les dio unas cervezas. Pasó por ahí otra señora, ¿verdad? Que pasó a dejarles en este caso unos, unos botes donde ellos llevaban su agüita, unos termos que habían olvidado en el campo. Recordamos eso. Igual pasaron unos compañeros que los saludaron, estos les dijeron que se quedaran, ellos no quisieron, tenían que retornar. Incluso después de que se llevó la detención, hasta más personas, ¿verdad? Se dieron cuenta en este caso, de la situación, de los hechos. Esa es la versión que nosotros tenemos como defensa. Pero también comentábamos que pues obviamente en el IPH, pues los policías obviamente iban a manipular todo, ¿verdad? A cambiar todo. Otra parte también que mencionamos en nuestra teoría era de que pues esta persona, ¿verdad? Pues fue a hacer pipí detrás de un árbol. Al darse cuenta que venía la patrulla, salió corriendo, se metió a su domicilio que estaba cerca y pues los policías se dieron cuenta, lo persiguieron, lo detuvieron, incluso hasta patearon, ¿verdad? Su puerta, lo sacaron a golpes e insultos, lo subieron y se lo llevaron a la comandancia. Obviamente, en este caso, el IPH, ellos pues lo manipulan y pueden, o incluso comentábamos que pueden colocar, ¿verdad? Que le llevaron una revisión de rutina, lo vieron muy sospechoso, le preguntaron que qué hacía en el lugar, al ver que él se puso muy sospechoso, perdón, le dijeron que iban a llevar pues una inspección de rutina y que en esa inspección le encontraron la droga. Eso es lo que ellos señalan, ¿verdad? Y que por eso se lo llevaron a la comandancia. Ahora bien, una vez que ya tenemos todos estos datos, nos damos cuenta cuando estuvimos analizando ese 146 y ese 146 y ese 150, vimos que lo dividimos, por así decirlo, pues en dos momentos, ¿sale? Lo que nos señala, la base está en el 16 constitucional, párrafo quinto. Sí, recuerdan que leíamos, le dimos lectura y nos señalaba que pues en este caso cualquier persona puede detener al indiciado cuando éste esté cometiendo, ¿verdad?, el hecho ilícito, ¿sí? O inmediatamente después, y que nos señalaba, bueno, que tenemos, ¿verdad?, que ponerlo, en este caso, a disposición de la autoridad civil más cercana. ¿Sí lo recordamos? Después llevamos un análisis del 146. Ese 146 nos señala de igual manera esas dos mismas fracciones, por así decirlo, esas dos hipótesis, perdón, al momento e inmediatamente después. ¿Vale? Les explicaba que nosotros debemos de dividirlo en nuestra cabecita, ¿verdad? ¿Cómo les puedo explicar? Por ejemplo, cuando lo encuentran en ese momento que está cometiendo el delito, bueno, pues en este caso esa persona que está viendo, ¿sale? Es quien lo va a detener. No lo detiene un tercero, lo detiene la persona que está viendo que en este caso se está cometiendo el delito, ¿sale? Pero es al momento de estarlo cometiendo. Posteriormente señalábamos, ¿verdad? En la segunda fracción que nos dice inmediatamente después. En ese inmediatamente después, ¿qué significa? Bueno, es la misma persona que ve y detiene, pero hay una separación de un punto a un punto B. ¿Qué quiere decir? Que se va a llevar una pequeña persecución. Aquí aclarábamos algo. Muchas veces preguntan, bueno, es que si lo perdí de vista, no pasa nada, lo puedes perder de vista. Únicamente no tienes que dejar, por así decirlo, de llevar esa persecución, ¿sale? Ya lo identificaste, lo puedes perder de vista dos, tres calles, pero no pasa nada.
tú hasta que lo detengas. Ahora, también hacíamos aquí pues un pequeño, ¿cómo les puedo explicar? Una pequeña duda que también luego suelen tener de que, oye, entonces, ¿cuánto tiempo? Porque es inmediatamente después, si nos vamos a la literalidad de la norma, pues nos dice, es ya, ¿sale? Es de que salgo corriendo y lo detengo en fracciones de segundos, en minutos quizás, pero no más. Cuando, si nosotros utilizamos nuestra lógica, hasta pudiera pasar más tiempo, incluso hasta horas. Imagínense que se trate de una persecución policial en carretera. Entonces ahí sí cambiaría la cosa, ¿verdad? Pero en este caso es, repito, la misma persona, al igual que la primera fracción. Esa persona ve, esa persona detiene. Donde ya empieza a cambiar todo es en esta segunda parte, si nos damos cuenta, perdón, se divide en A y B. Nos vamos a ir al código para que vayamos dándole seguimiento. Nos vamos al 146. Me dicen cuando ya estemos allí. Ok, es de 146, nos dice, ok, tenemos ya separada fracción primera, fracción segunda. ¿Sale? Nos señala en ese inciso A, nos dice inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Aquí, ok, aquí es donde era lo que les comentaba, ¿sale? Es la misma persona que detiene, pero va a haber una separación, ¿sale? De un punto a un punto B. Mencionábamos el tiempo, mencionábamos que sí lo pueden perder un poquito de vista, no pasa nada, siempre y cuando sea, sale de manera que, como lo señala al final, si nos damos cuenta, nos dice, para efectos de la fracción segunda, inciso B, en este precepto se considera que la persona, permítanme, dejen nuevo esto, no veo, ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda, ¿sale? Eso, ojo, eso es lo que nos interesa, siempre y cuando no se haya, ahora sí que interrumpido. Ahora, si nos damos cuenta también en el inciso B, vamos a encontrar cuando la persona sea señalada. Ok, aquí nos habla señalamiento. ¿Por quién? Nos señala víctima u ofendido. También nos está señalando testigo presencial o nos dice quien hubiera intervenido con ella. Aquí era donde les decía ese copartícipe. Entonces tenemos tres hipótesis dentro de, ¿sale? Nos dice señalamiento. Ok, de ese señalamiento, ¿quién lo puede hacer? La víctima u ofendido, testigo presencial o copartícipe. Así lo vamos a dejar, así lo vamos a manejar. Si seguimos avanzando, dice, cuando tenga en su poder, ¿qué es eso? O sea, ¿qué debe de tener en su poder? Si nos damos cuenta, hay otros tres presupuestos. Nos señala instrumentos, nos señala objetos y nos señala productos del delito. En esa clase les comentaba, cuando hablamos de instrumentos, puede ser, siguiendo con el ejemplo, que le hayan encontrado pipas, focos, cualquier cosa, cualquier bueno, sí, cualquier instrumento que sirva para el consumo de esa droga, ¿sale? Para poderlo consumir. Ahora nos señala objetos, ¿sale? Nos dice, perdón, instrumentos, perdón, esto es para la fabricación aquí. Luego a veces nos confundimos, yo también me confundo. Instrumentos, esto es con lo que se pudiera fabricar la droga, ¿sale? Imaginemos que llevan la revisión y le encontraron pues a lo mejor el montón de productos que usan para hacer, en este caso, pues no sé, la piedra, por ejemplo, todos los utensilios que usan para esa fabricación, guantes, etcétera. Imagínense esa escena, ¿no? Y los objetos, bueno, pues a lo mejor le encontraron cualquier cosa para poder consumir, ¿verdad? Esa droga. Ok. Y productos del delito, imagínense que le encontraron dinero. Llevaba la cangurera, llevaba pues mucho dinero, ¿verdad? Y a lo mejor hasta rastros de que él estaba llevando ahí bolsitas ya vacías o bolsitas que debía de llenar ya después, ¿sale? Ok, luego si nos damos cuenta, esta O
se cuente con información. Esta es una sola, ¿sale? Información, también la vamos a subrayar. Es importante llevar como una, ¿cómo les puedo explicar? Como que marcarlo de diferente color para que ustedes identifiquen las hipótesis. Igual se les va a compartir una diapositiva para que les ayude a esta diferenciación. Pero pues sí, cuando ustedes vayan a, pues ahora sí que a sus audiencias, sí es importante ir ya con todo esto diferenciado. Si tenemos buena memoria, qué padre. Y si no, pues sí es importante separarlo por, bueno, yo lo manejo con colores. Eso me ayuda bastante. ¿Sale? Nos dice por información, ¿qué significa? Bueno, pues a lo mejor alguien dijo, bueno, es que saben que lleva tal carro, de tal color, lleva tal ropa, chalala, chalala, o por ejemplo, que no señala indicios, puede ser que esa persona llevaba una actitud sospechosa, ¿sale? Como por un ejemplo. Ahora, también en la clase pasada hablábamos del 150. Todas estas hipótesis del 146, ¿sale? Son aisladas. El 150 no, ¿sale? Para que ellos puedan hacer uso de este 150 o hacerlo valer, tiene que cumplir con estos tres requisitos, con estas tres fracciones. Y nos señala que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave. ¿Sale? Y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Después nos dice existe riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia y por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia. Ya por ahí explicábamos, ¿sale? Explicábamos que pues que en este caso va a haber muchas situaciones en las que pues ellos van a querer manejarlo, ¿no? Pues apliqué en este caso por un caso urgente, van a querer manifestar un montón de cosas, pero ustedes deben de conocer perfectamente estos tres requisitos que les está pidiendo el 150. Obviamente, ahora sí, para entrar ya al tema de nuestra audiencia de control. Igual si empieza a fallar, me dicen. Vamos a ver nuestra diapositiva porque con esta vamos a trabajar. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna duda? No, No, ninguna. maestra. Todo bien. Ok, recuerden que, bueno, ya si tienen a la mano ya su diapositiva, es la que les comentaba que íbamos a separar en dos, desde cuando se lleva la detención y ya, ¿verdad? Para estar en este caso, en presencia del juez. Permíteme tantito en lo que la colocamos. Ok, vamos a, permítame, pequeño detalle. Bueno, en lo que se coloca, ¿alguien con alguna dudita, algo que con lo que se hayan quedado? Recuerden, todos los datos los debemos ir recordando. Ahorita estamos avanzando así ya de manera muy lineal porque se supone que ya nos pusimos a leer nuestros artículos, ya vimos el por qué nosotros podemos presentar, no únicamente esperar, ¿verdad?, a que el Ministerio Público haga, pues ahora sí que los actos de investigación que nosotros mismos podemos llevar, ¿no? Ok. La tienes, permítame. Bueno, cuando nosotros llegamos ya a la audiencia, por lo regular sale en este caso la secretaria y pues obviamente va a hacer lo propio, ¿verdad? Lo que le corresponde. En este caso, bueno, pues que llega y nos dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, en este caso dentro de la, pues dentro de la audiencia, ¿verdad?
Una vez que pues ya le da el acceso, por así decir, al juez, entra y obviamente lo primero que hace es decirle al Ministerio Público, ¿verdad? Que él fue el que solicitó esa audiencia y pues obviamente le va a dar el uso de la voz, ¿sí? Sí recordamos dónde están los artículos, ¿verdad? De los derechos tanto de la víctima como el imputado. Si los tenemos a la mano, si los ubicamos, son importantes tenerlos. Ok, Muestra. cuando, sí, aquí está, ok, aquí vemos nuestra diapositiva. Si nos damos cuenta, nos señala en la primera parte, lectura de derechos, ¿sale? ¿Qué sucede? Una vez que ya la secretaria, por así decirlo, ya les vuelvo a repetir, ya nos dijo que sí se puede, que no se puede, que no debemos de traer teléfono, chalala, la cuestión de la ropa, etcétera, etcétera. Ok, ya le da el acceso al juez. El juez lo que va a decirle al Ministerio Público es que él ha solicitado, ¿verdad?, la audiencia. Después, pues obviamente el Ministerio Público hace la solicitud, ¿sale? Bueno, se da la lectura de derechos, ya hablábamos, ya los ubicamos, artículo 109 para la víctima, en relación de ese 20 constitucional en el inciso C, todo el inciso C, ¿sale? Y pues para el imputado es el artículo 113 del Código Nacional relacionado con el 20 constitucional, inciso B, ¿sale? Todo el inciso B. Eso es para nuestro imputado y el otro es para nuestra víctima u ofendido. Ok, una vez que se da esa lectura de derechos, viene la solicitud, sale del Ministerio Público para que el juez en este caso declare de legal la detención. Aquí hay dos maneras, la tradicional y obviamente pues la forma correcta. Hay muchos abogados que siguen manejando la forma tradicional. ¿Qué es lo que hace? Bueno, abogados, me refiero al Ministerio Público. Recuerden que todos somos abogados en derecho, ¿sale? Ministerio Público, defensa, en este caso, pues obviamente, hmm, permítanme, a ver, aquí está, ok. Eh, una vez que ya se hizo esta solicitud, que ellos ya le expusieron, en este caso, aquí viene la exposición, la narrativa del Ministerio Público, ¿sale? ¿Para qué? Bueno, para justificar esa detención. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser la lectura de SIPH, va a ser pues lectura quizá de la declaración en este caso de los policías, va a decir que tienen un dictamen en este caso pericial, de que si se trata de droga, etcétera, etcétera. Incluso recuerden que hasta ellos mismos pueden llegar a poner pues, de más. ¿A qué me refiero de más? Pueden poner testigos, etcétera, etcétera. Ya en una de las clases, en la primera clase, mencionábamos, ¿verdad?, que aquí el Ministerio Público tiene la oportunidad dentro de las 48 horas, si él analizara a profundidad, tiene esa oportunidad de darse cuenta en este caso que los policías la están regando, que están inventando el hecho, sale que estamos en presencia de ese 327 fracción primera, y que ellos mismos pueden decirle a ellos, ¿verdad?, esa consecuencia y decirle, sabes que me lo sueltas y no quieres que tanto tú como nosotros en su momento nos lleguemos a meter en problemas. Pero pues obviamente siempre terminan apoyándolos, siempre siguen el juego de los policías, tratan de buscar, poner en este caso, quien nos pueda apoyar con prender sus monitores, les voy a agradecer mucho, ¿sale? Si hay algún detallito, sin problema. Pues empiezan a querer inventar, ¿verdad? A poner testigos, a poner todo lo que a ellos les pueda, pues ahora sí que beneficiar. Eso es, pues la cuestión tradicional. ¿Sale? Pero quizás a estas alturas ya hay alguno que otro abogado que sí respete, ¿verdad? Que sí haga lo que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Ya en otras clases hemos hablado del criterio de la Corte 160-185. ¿Qué nos dice este criterio, abogados? ¿Qué debemos de mencionar? Menciona tres puntos importantes. ¿Se acuerdan que les mandé una contestación? Esa contestación se divide en tres. ¿Qué nos pide? ¿Qué debemos de narrar?
Nuestra teoría qué, nuestra teoría qué y nuestra teoría qué. 66 es Adelante, la teoría Gerardo. fáctica, jurídica y probatoria. Ok, eso sería lo correcto, eso sería lo correcto que debería de manejar en este caso el Ministerio Público, ¿sale? Debe de hacer esa exposición así como nosotros debemos de llevarla. Ellos deben de, en este caso, pues respetar lo que dice ese criterio, ese 160, 185. Él debe de exponer eso fáctico, eso jurídico y eso probatorio. Un ejemplo, pues, de esa forma tradicional, pues ellos van a decir, su señoría, se cuenta con el IPH, donde señalan, ¿verdad? En este caso, los oficiales de policía, ellos van a contar, ¿verdad? Toda la cuestión que ya habíamos platicado que se suscitó en este caso el día de los hechos, que se cuenta con la pericial, chalala, chalalala, donde se señala que pues en este caso sí es cocaína y obviamente aquí es donde ellos van a manifestar que estamos en presencia de un 146 en su fracción primera. ¿Recuerdan el ejemplo? Que ellos lo encontraron en ese momento, le llevaron en este caso la detención y que fue allí donde le encontraron la droga. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro análisis del 146, nos damos cuenta que pues ellos van a manifestar eso, ¿sale? Ese 146 fracción primera. ¿Sale? Y si ellos hicieran la forma correcta, independientemente de sus mentiras, ¿qué tendrían que decir? Bueno, en este caso, su señoría, fácticamente, el día de los hechos fue porque los policías se encontraban haciendo su rondín, ¿sale? Vieron al sujeto, chalala, chalala, en una esquina que, bueno, de manera muy sospechosa, cuando ellos se acercaron, bueno, le preguntaron qué era lo que él estaba haciendo en ese lugar, que pues se puso todavía más nervioso, todo lo que ya platicamos, que ellos le dijeron, ¿verdad?, que llevarían en este caso una inspección, ¿sale? Y que en esa inspección, cuando lo estaban revisando, fue pues cuando le encontraron en este caso la droga, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, él, pues en el momento en que le hacen la revisión, se pone pues bastante agresivo, ¿verdad? Y cuando él se pone agresivo, pues ellos tuvieron que usar un poquito de la fuerza y lo subieron a la patrulla para trasladarlo, en este caso, a la comandancia. Y pues obviamente que se trata, ¿verdad?, de un 146 fracción primera y que lo van a demostrar con chalala, chalala, todo lo que ya mencionamos, todas esas pruebas que ellos pueden tener. Y ahí, ahora sí, mencionan su IPH, mencionan los testimonios de los policías y mencionan pues lo que ellos vayan a querer colocar. Eso sería lo correcto. Se están abarcando esos tres puntos que nos pide este 160, 185, fáctico, jurídico y probatorio. ¿Sale? Ahora, nuestra diapositiva dice, hechos falsos, sembraron droga. ¿Por qué? Porque ya lo estamos ahorita, pues, viendo, ¿verdad? Lo estamos nosotros desmenuzando y estamos dándonos cuenta, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que nosotros investigamos y lo que ellos están manifestando, la teoría, pues, real, se supone que la de nosotros, ellos están inventando. Entonces, cuando ya nos toca a nosotros, en este caso, el uso de la voz, nosotros debemos de manifestar que al juez, obviamente, que no califique de legal ahora sí que esa detención, ¿sale? Porque eso que ellos están manifestando como con ese 146 fracción primera, bueno, son falsos, esos datos son falsos, ¿sale? Ahora bien, si nos damos cuenta que aquí en este cuadrito podemos leerlo, nos dice que la defensa deberá de solicitar que no se, que solicitar que no se califique de legal la detención, ¿sale? Debemos de decir no. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Obviamente no únicamente vas a decir, no, están mintiendo, o como comúnmente se hace, es que no era el lugar y que no sé qué, que él no iba vestido así, que no es cierto, que él está haciendo otra cosa, que él corre a su casa, todo lo que ya no sabemos. No. Nosotros debemos de justificarlo, ¿sale? Debemos de decir el por qué, en este caso, el juez no debe
de calificar de legal esa detención. ¿Sale? ¿Cómo? Bueno, al igual que el Ministerio Público, nosotros tenemos que en este caso narrar todos esos datos de prueba, como ya lo vimos la vez pasada. Recuerdan que desmenuzamos, que teníamos dicho de X, de X, de Y, de Z, todo lo que estuvimos analizando, ¿sale? Desde el entrenador que estaba en el lugar que les dijo que tuvieran cuidado, desde la señora que les llevó en este caso sus botellones de aguas, sus recipientes que habían olvidado, desde la señora que les, ay, perdón, es que ando un poquito con tos, desde la señora que les vio las caguamas, desde los compañeros que pasaron a saludarlos, todos esos documentales que pudiéramos tener, esas fotos que postearon en Twitter, en Facebook, todo lo que estuvimos platicando, ¿sale? Nosotros se lo vamos en este caso a exponer, todos esos datos de pruebas se los vamos a exponer. Sergio, adelante. En términos del 66 más, Adelante, Sergio. eh, sí, este, bueno, me surgió una duda en cuanto a eso de cuando la persona es detenida en flagrancia y ingresa a su domicilio. Ah, Ok. porque, sí, porque en el 290 pues nos menciona que el ingreso de la autoridad a un lugar sin autorización, este, en las dos fracciones nos dice que estará justificado cuando sea necesario leer una agresión, y en la segunda dice se realiza con el consentimiento de quien se encuentra facultado. Esta duda me había salido desde antes porque Fíjate que, Sergio, sí sé cuál es tu pregunta, hijo, pero la pregunta es, ¿fue lo real? ah, ¿Recuerdas lo que sí, estamos viendo? Ahora, sí, independientemente de que lo fuera, ya manifestamos nosotros, nuestra teoría, ¿te acuerdas? Nos llevamos nuestra investigación, ya dividimos cuál era nuestra versión, cuál es la versión de ellos, y hay un criterio de la corte. Me imagino yo que tú te refieres a que ellos ingresaron al domicilio. Sale, hay un criterio de la corte, déjame lo busco. Si gustan, lo analizamos ahorita, pero nos vamos a llevar nuestro tiempo porque todavía hay que seguir con estos dos puntitos, o lo dejamos al final, ¿te parece? Sí, para que veas que ellos sí pueden, de hecho sí pueden meterse a los domicilios, pero lo analizamos ahorita al final. ¿Me das chance? Ok, ahora, una vez que nosotros ya le narramos, ¿verdad? Todo lo que contamos, pues obviamente tenemos que solicitarlo, que se tomen en cuenta esos datos. Bueno, vamos a utilizar el criterio 2023-769, el cual le vamos a dar lectura. Permítanme, se va a colocar en pantalla. Ok, alguien que me apoye con la lectura, que tenga buen vozarrón. Y lo que busco el otro criterio para que te lo pueda mandar, Sergio, ahorita lo analizamos. En el, en términos del 66, si gusta, leo el criterio. Ok, perfecto. Muy bien. Datos de prueba en el sistema penal acusatorio. Puede incorporarse durante el control de la detención del imputado, siempre que sea el momento en que se está resolviendo respecto de su legalidad en la audiencia inicial o no se requiera de preparación para hacerlo. Hechos. En el control de la detención en la audiencia inicial, la defensora de los imputados pretendió incorporar datos de prueba para demostrar su ilegalidad. Sin embargo, el juez de control no acordó de conformidad bajo el argumento de que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales en ninguna de sus partes permite la incorporación de datos o medios de prueba en la detención y no existe fundamento que así lo determine. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que durante el control de la detención del imputado pueden incorporarse datos de prueba, siempre que sea al momento en que se está resolviendo respecto de su legalidad en la audiencia inicial
o no se requiera de preparación para hacerlo. Justificación. En observancia al derecho a una defensa adecuada, voy a quitar un mensajito que quedó aquí. Justificación. En observancia al derecho a una defensa adecuada, establecido en los artículos 20, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que es factible recibir datos de prueba que resulten conducentes para acreditar algún extremo determinado. Asimismo, se observa el espíritu garantista del legislador en el sentido de no restringir esa posibilidad, siempre que esos datos de prueba puedan incorporarse en ese momento o cuando no se requiera de preparación para hacerlo. Lo anterior, para crear certeza jurídica y no dilatar la detención, pues este último precepto señala que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control. Se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención y en su párrafo tercero establece que permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, amparo en revisión 111-14-2021 del 19 de agosto del 2021. Unanimidad de votos, ponente Ricardo Paredes Calderón, secretaria Joali Trinidad Montes Ortega. Ok, perfecto. ¿Es cuánto? Ahora, si nos damos cuenta, aquí nos dice que se debe que es factible recibir que los datos de prueba que resulten conducentes para acreditar algún extremo determinado. ¿Sale? ¿Dónde lo encontramos? Nos está diciendo, ¿verdad? En ese 20, apartado B, fracción octava. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Y el otro 308, para que vayamos dándole seguimiento a esto. Bien, En porque términos les del digo que es 66, importante tener nuestros códigos a la mano. ¿a cuál Adelante, dijo? adelante, adelante. Artículo 20, apartado B, de los derechos de toda persona imputada. Fracción octava. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar a un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos y procesos, en todos los actos del proceso, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Perfecto, 308. Términos del 66, maestra, ¿me permite? Sí, adelante. Dice 308, control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado, detenido en flagrancia o caso urgente, sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención, antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos de este código. Ratificada la detención en flagrancia o caso urgente y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado
permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de que el inicio de la audiencia, el agente, al inicio de de la audiencia, el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. Perfecto. Si nos damos cuenta, ese 20 apartado B, fracción octava, nos dice, ¿verdad?, que este debe de contar con esa defensa, que debe tener ese abogado, ¿verdad? Y el siguiente, pues nos está señalando que se le deben de recibir, ¿sale? Debe de recibírseles, pues él debe de aportar, ¿sale?, esas pruebas. Ahora bien, nos está señalando, por eso se advierte que es factible que, bueno, recibir datos de prueba que resulten conducentes para acreditar en este caso, pues el otro extremo. ¿Cuál es ese otro extremo? Bueno, esa teoría que pudiera manejar en este caso la defensa. Ahora bien, si nosotros seguimos avanzando con nuestra diapositiva, permítanme. ¿Listo? Nos dice, permítanme, aquí está. Nos dice que después, ¿verdad?, de que se solicite, se tomen en cuenta, pues, estos datos que nosotros vamos a aportar, cuáles, las que ya hicimos mención, esas testimoniales, esas documentales con las que contamos. Recuerden que también en nuestra narrativa comentábamos que había una vivienda que tenía una cámara y pues obviamente podíamos ir a solicitar esa documental, ¿sale? Después, pues obviamente tenemos que pedirle al juez que todo esto se analice, todas esas pruebas se analicen con o sea, en este caso bajo la crítica, la sana crítica o esa crítica racional. Ya me imagino que a estas alturas todos leímos ese criterio, pero de igual manera vamos a ponerlo en pantalla, el 2010-351, y de igual manera le vamos a dar lectura. ¿Ok? ¿Algún valiente que diga yo? En términos del 66. En términos del 66, si gusta lo leo. Ah, ok. Compañera, adelante. Ok. Registro digital 2010-351. Detención del inculpado. Para determinar la forma en que se realizó, el juzgador debe atender a las reglas de la sana crítica y a los datos de convicción que obran en el expediente. Para que el juzgador pueda determinar la forma en que fue detenido el inculpado, es necesario que atienda a las reglas de la sana crítica y a los datos de convicción que obran en el expediente que permitan, en un ejercicio de ponderación entre todo el acervo probatorio, llegar a una conclusión fundada. De ahí que esté obligado a realizar un ejercicio de ponderación sobre los elementos probatorios que sean opuestos. Ahí. Ok. Como nos damos cuenta, nos señala, ¿verdad?, que se debe de atender que las reglas de la sana crítica y los datos de convicción que obran en el expediente, ¿sale? Ahora imagínense, nosotros llevamos una narrativa. Ya la vez pasada comentábamos, nosotros tenemos tantos datos de prueba, tenemos en este caso, tenemos testimoniales, ¿sale? Tenemos nuestras testimoniales, tenemos nuestros documentales, tenemos incluso el mismo dicho del imputado, ¿sale?
tenemos con qué soportar nuestra teoría. Y si nosotros lo analizamos bajo la lógica, bueno, pues todo, ¿verdad? Va de acuerdo a ahora. ¿Qué es lo que cuenta con lo que cuenta en este caso el Ministerio Público? Bueno, pues lo único es el IPH, esa pericial que obviamente va a resultar que es droga. Supongamos que puedan en este caso poner pues no sé, a uno que otro testigo, pero si nos damos cuenta, en realidad nosotros tenemos como que más bases, tenemos con qué comprobar esa situación y obviamente cuando nosotros pidamos, una vez que ya se dio lectura a todo esto, ya le dijimos en este caso al Ministerio Público que tomara en cuenta ese 2023-769 y también ese 2010-351, entonces sí volvemos a decirle, volvemos a manifestarle que se declare de no legal esa detención. ¿Sale? Él lo que va a hacer es valorarlo, va a tomar en cuenta todo lo que hay, todo lo que no hay y obviamente ahí es donde va a decidir si lo declara de legal o lo declara de ilegal. Ahora, supongamos que se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa y en este caso, él declara de ilegal Saturnino. Adelante. Hola maestra, perdón que la interrumpa. En términos del 66, ¿puedo comentar algo? ¿Preguntar algo? Sí, 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 adelante. Buenas noches a todos mis compañeritos. No prendo la cámara porque si la prendo se me va la señal. No te Este, preocupes. bueno, en mi muy poquita experiencia que tengo, con el apoyo de la maestra Karina, el maestro Miguelito, por ahí hay algo que me resultó a mí en lo particular, en un asunto por ahí de narcomenudeo, es que a veces los MPs en el control de detención quieren sacar todo el arsenal, según ellos. Sin embargo, debemos considerar que en este control de la detención únicamente vamos a llevar a cabo la controversia de esto, nomás el control de la detención, es decir, nada más de lo que del IPH, si acaso las entrevistas, por ejemplo, perdón, de los agentes aprensores, nada más. Y ya nosotros, pues, nada más apegarnos a lo del 146, el 20 y cuestiones así. Esto para poder nada más encerrar en ese circulito esta parte que es lo que vamos a debatir, que es el control de la detención y poder salir triunfantes. Es mi comentario nada más, maestra. Perdón que me interrumpo. Ok, sí, se me hizo un poquito confusa, pero quiero pensar que te refieres a que nosotros tenemos que defender en este caso nuestra teoría y no estar tratando de demeritar lo que ellos van a colocar. Sí, ya ve que luego los MPs, hay unos MPs, hay casos en que empiezan a querer este, eh, integrar datos de prueba que no tienen nada que ver con la detención, es decir, con el IPH, que es, digamos que lo fundamental de lo que vamos a nosotros a debatir en ese momento, que es el control nada más. Este, Ah, o sea, encerrar nada más, limitar, hacer esa, digamos, esa demarcación para que sea más sencillo nosotros al momento de poder defender nuestra teoría y pues solicitar la que se califique como ilegal la detención. sí, ok, bueno, lo que les comentaba, ellos obviamente van a hacer su narrativa. Y obviamente nosotros, pues lo único que tenemos que hacer es esperar, ¿verdad? Pues esa decisión que va a tomar en este caso el juez, siempre y cuando nosotros le vamos a hacer la exposición ya de lo que nosotros investigamos, de todo lo que tenemos, obviamente, ¿sale? Con lo que ellos van a contar, lo que decía este Saturnino, ellos pueden poner un montón de cosas, ¿sale? Pueden inventar, pueden falsear, pero al final de cuentas, Berardo. Sí, sí, maestra, sí, lo que pasa es que el compañero lo que le quiere dar a entender es que no se centran en la detención, sino que empiezan a argumentar otras cosas fuera de lo que es para la audiencia, ¿verdad?
Ah, perfecto. Era lo que les comentaba ahorita. Lo correcto es que respeten lo que dice nuestro criterio 160-185. Ellos únicamente tienen que hacer, bueno, esa exposición de la teoría fáctica, eso jurídico y eso probatorio. Desafortunadamente, pues lo que hacen es narrar las pruebas y tratan y hablan y dicen, sale, pero no hacen una separación, lo que también nosotros como defensa deberíamos de hacer, pero desafortunadamente no todos lo hacen. ¿Sale? No, no llevan esa secuencia de la cuestión, en este caso, narrar esa teoría fáctica, que fue lo que sucedió, esa cuestión jurídica y esa cuestión probatoria. Ahora bien, lo que les mencionaba, una vez que nosotros ya narramos, ¿sale? Ya pedimos que se tomen en cuenta pues esos datos, que se analicen bajo esa sana crítica, esa crítica racional. Bueno, ¿cuál es nuestra teoría del caso? ¿Cuál es la de nosotros? La del Ministerio Público dice que es un 146, ¿sí? Fracción primera. ¿Por qué? Porque lo agarró con droga en tal punto, chalala, chalala, todo lo que ya no sabemos. ¿Cuál es la teoría que nosotros vamos a manejar? Porque su señoría, de acuerdo a todo esto, sale, no debe de calificar de legal la detención porque en realidad nos encontramos en presencia de ¿qué? De un 327 fracción ¿qué? Primera. Primera, ¿verdad? Porque es un hecho inventado. Todo lo que ellos están manejando es un hecho inventado. Ahora, lo que les comentaba antes de darle la voz a Saturnino, imagínense que se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa y nosotros, bajo toda esa narrativa, como debe de ser, bajo esa investigación que hicimos, sale que no nos esperamos a que lo hiciera el Ministerio Público, sino que nosotros presentamos todo ese trabajo, nos dedicamos a chambear prácticamente. Imagínense que logramos esa no legal, ¿sale? En este caso, detención. ¿Qué sucede? La persona ¿qué va a suceder? La persona se va a ir, ¿sale? Obviamente tiene que irse en libertad, pero, pero obviamente la investigación va a seguir. ¿Cuál es la ventaja? De que si se tratara, bueno, ya por quedar bien con el cliente, ¿verdad? Que no deberíamos de decir eso porque pues sí son mañas, pero pues ya tratándose de delito de prisión preventiva oficiosa y que tenga una penalidad donde sabemos que se va a ir 40, 50 años a lo mejor, y logrando nosotros esto de que se califique de no legal esa detención, imagínense, hasta le da tiempo de pelarse, ¿sale? Pero pues eso ya es otro tema. Sí, pero sí lograríamos eso. Ahora bien, hasta aquí, si nos damos cuenta, fue prácticamente ese análisis del control de detención. La siguiente clase, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Ya tenemos, ¿verdad?, nuestros dos planteamientos. Vamos a darle lectura al criterio que le comentábamos a este muchacho. Permítanme, antes de terminar, para que veamos esto, hijo. Este niño de Tabasco, se me olvidó tu nombre y no te encuentro. Sergio. Ajá, Sergio, ya me acuerdo. ¿Gustas darle lectura, Sergio? Sí, eh, este, es la 2018-698, intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial, supuestos constitucionalmente válidos en caso de flagrancia. La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución, a 11, numeral 2 y 11, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una manifestación del derecho a la intimidad, entendido como la protección del ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que su ejecución requiere
como regla una autorización judicial previa en la que se motive la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 75/2004 TS, determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva. Sin embargo, es de gran relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la Constitución Federal. Así, solo será constitucionalmente válida la intromisión aludida cuando a. se ubica en el lugar al momento en que en su interior se está cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe deberá tener datos ciertos derivados de una percepción directa que permitan considerar razonablemente la posible comisión de una conducta delictiva. O B, cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí. Es decir, la intromisión debe derivar de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida de quien aparece como responsable. Ok. Si nos damos cuenta, Sergio, sí, Sergio, ¿verdad? Ok. Sí, Este criterio te está diciendo que, pues se piensa, ¿verdad? Que en este caso el que se introduzcan tiene que ser por una orden judicial, pero después te dice que sí se puede, ¿sale? Porque precisamente ese artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, te dice que inmediatamente después se ha perseguido lo que hablábamos de manera ininterrumpida. Entonces, si ellos no lo pierden de vista, imagínate, él ingresa al domicilio y lo sacan de allí, ellos no están violentando nada, ¿sale? ¿Por qué? Porque se está haciendo valer en este caso ese 16, párrafo quinto. Hasta aquí sí nos quedó claro este criterio, está muy bonito. De hecho, este es el que debes de vincular con ese 290. Si puedes, en ese 290, colócale este criterio de la Corte. Bueno, va para todos, ¿sale? Bueno, hasta aquí, pues el tema, no sé si nos quedó alguna dudita. Sí, Everardo, adelante. Sí, maestra, nada más en referencia a los diapositivas, llevamos dos analizando hasta ahorita, ¿verdad? La anterior y esta. Ah, no, son más, Everardo. De hecho, mira, les voy a compartir una donde voy a separar, bueno, ya las tengo separadas, bueno, se las voy a mandar en Pero, PDF, ajá, porque sí son varias. A ver, fue la primerita, mm, sí, no, sí, te miento, sí son dos las que llevamos son todas las analizadas. que Se se las van voy a a analizar. complementar con Sí. unas más. Ujú. Ah, bueno, ok, gracias. Dale, no te preocupes. ¿Estás en el grupo de semanal el sábado o En el grupo de lunes a viernes, de lunes a viernes, de 7 a 8 o de 8 a 9? ajá, de 7 a 8. Perfecto, lo mando igual, bueno, lo voy a mandar en los tres, ¿sale? O lo mando al grupo que tenemos de mi rinconcito, ¿sale? Ujú. Sí, gracias. Bueno, entonces quedamos pendientes, porfa, no se les olvide repasar. Vamos a seguir viendo este tema con el mismo ejemplo, pero vamos a ir avanzando en las diferentes etapas hasta llegar a lo que es la cuestión del juicio, ¿sale? Ok, que tengan bonita noche, abogados. Gracias, Bendiciones. igualmente. Bye. Igualmente. Normalmente, buenas noches, feliz fin de semana Buenas noches. para todos. Buenas noches, gracias, maestra.